Muy bien, ya hemos visto los doctest, vamos a por los unit test. El módulo unit test, a veces referido como PyUnit, forma parte de una serie de frameworks conocidos como XUnit. Estas librerías se encuentran en la mayoría de lenguajes y son casi un estándar a la hora de programar pruebas unitarias. A diferencia de doctest, unit test ofrece la posibilidad de crear las pruebas en el propio código, implementando una clase llamada unittest.testCase, en la que se incluirá un kit o batería de pruebas. Cada una de las pruebas puede devolver 3 respuestas en función del resultado. OK, para indicar que la prueba se ha pasado exitosamente, fail, para indicar que la prueba no se ha pasado exitosamente, y aquí se lanzará una excepción assertion error, y por último un error, para indicar que la prueba no se ha pasado exitosamente, pero el resultado, en lugar de ser una aserción, es otro tipo de error. Vamos a crear una prueba unitaria muy sencilla para ver su funcionamiento en un script. Vamos a empezar importando el módulo UnitTest. Y ahora vamos a crear una clase, class pruebas. Esto será una batería de pruebas. Y vamos a heredar de unittest.testCase. Vamos a poner 2 puntitos aquí y vamos a definir aquí un test, def test. Este será nuestro primer test. Vamos a pasarle self y por ahora simplemente vamos a hacer un pass. Una vez hemos ejecutado la batería de pruebas con el primer test, voy a hacer lo mismo que antes, comprobar si el nombre de este fichero desde el que se está ejecutando es mine, para no ejecutar múltiples veces los tests, y en esta ocasión vamos a hacer un unittest.mine para llamar a la batería de pruebas, ¿de acuerdo? Así que como veis, lo que vamos a hacer en esta ocasión es crear test en funciones, o mejor dicho, métodos de esta clase testCase, en lugar de ponerlas directamente en la documentación. Vamos a guardar esto de aquí, vamos a abrir la terminal, voy a borrar lo que tenía antes y vamos a ejecutar Python, mi script, y como veis me aparece lo siguiente por pantalla. Un puntito, run un test in 0.00 s segundos, OK. Lo que os comentaba antes, me devuelve OK. Significa que se ha ejecutado un test y ha pasado correctamente. Claro, ahora mismo esto no tiene mucho sentido porque lo que estamos haciendo es simplemente pasar de largo, no estamos ejecutando nada, por tanto no se devuelve nada y él toma que es correcto. Ahora bien, si modificamos nuestro código y en lugar de pasar de largo, invocamos una excepción assert error, de esta forma, raise assertion error, pues estaríamos en la segunda posibilidad. Vamos a guardar y ejecutarlo. Y fijaros lo que sucede en esta ocasión. Nos devuelve una F. Por tanto, se ha fallado el test y se ha devuelto un error de tipo assertion error. Se ha ejecutado un test, un fallo. Claro, esto era un error asertivo, que por defecto hacemos que el test falle. Por eso sale la F, porque ha fallado. Pero podríamos generar un error que no fuera asertivo. Por ejemplo, en este momento de aquí, intentamos dividir 1 entre 0. Sería indeterminado, ¿no? Vamos a guardar y a ejecutar a ver qué sucede en esta ocasión. Y aquí tenemos la última posibilidad, una E de error. Y el error es una división entre 0. Por tanto, también ha fallado, pero en esta ocasión tenemos un código E. Con esto que hemos hecho, ya hemos visto los 3 tipos de respuestas que puede devolver un test unitario. OK, fail y error. Vamos a ver cómo jugar con ellas, porque con lo que sabemos, podríamos crear test complejos utilizando condiciones y excepciones assert error, pero la verdad es que la clase testCase nos provee de un montón de alternativas. Vamos a hacer un repaso de las más comunes. Recordad que siempre devolverán true o false, dependiendo de si pasan o no el test. Por ejemplo, tenemos el assert equal para comprobar si 2 valores son iguales, el assert not equal para comprobar si no son iguales, el assert true para comprobar si un valor es verdadero, o el assert false para comprobar si un valor es falso. Luego tendríamos el assert is, que en lugar de comprobar si 2 valores son iguales, no solamente en su valor, comprobarían si son lo mismo. Es decir, aquello que hacíamos de coger un objeto y asignárselo al otro objeto, si comprobásemos los 2 objetos, assert is nos diría que son el mismo objeto porque apuntan al mismo punto en la memoria, ¿no? Están en la misma referencia.
O también tendríamos el assert is none para comprobar si un valor es nulo, o el assert is not none para comprobar si un valor no es nulo, el assert in para comprobar si un elemento está dentro de una colección, o el assert not in para comprobar lo contrario. También tendríamos el assert is instance para comprobar si un objeto, por ejemplo, es una instancia de un tipo, o el assert not is instance para comprobar si un objeto no es una instancia de una clase determinada. Si os interesa profundizar, os dejo el enlace oficial y vamos a hacer algunos ejemplos para practicar. Por ejemplo, vamos a crear aquí arriba, que esto lo podríamos importar de un módulo, que de hecho sería lo normal, pero nosotros vamos a crear aquí unas funciones. Por ejemplo, una función doblar, que le pasemos un valor a, y esta tiene que devolver a por 2. También podríamos hacer un sumar, def sumar, le pasamos a y b, y esta tiene que devolver a más b. Ya veis que son muy sencillas. Y una función, por ejemplo, spar, a la que le pasamos un valor, podemos poner también la a. Esta devolvería true si a módulo de 2 es igual a 0 y si no, devolvería un 0 o mejor dicho un false. ¿De acuerdo? Entonces, ya no le voy a llamar pruebas, sino que le voy a llamar pruebas funciones. Y voy a empezar a hacer unos cuantos tests. Por ejemplo, test para comprobar si funciona correctamente la función doblar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues utilizando estos asserts errors. Llamando de self, por ejemplo, assert equal, para comprobar si doblar 10 me devuelve verdaderamente 20. Otro test que podemos hacer aquí en doblar, self assert equal, doblar una cadena AB es igual que AB, de esta forma. ¿De acuerdo? Tenéis que ponerlo así, entre comillas simples. Podríamos hacer más. Tests para sumar. Lo haríamos de esta forma. Self assert equal. Ya veis que yo estoy utilizando únicamente el equal en estos ejemplos porque esto es lo más equivalente a los doctests que simplemente comprobaban si se devolvía una cosa u otra. Por tanto, lo haría de esta forma. Comprobaría si sumar, por ejemplo, menos 15 y 15 me devuelve 0, ¿no? También podría comprobar si assert equal, sumar AB, más, por ejemplo, CD, y todo esto me devolvería AB, CD, de esta forma. O también, otra batería de pruebas, def test spar para hacer pruebas en nuestra función de spar. Pasamos aquí self, assert equal, spar. Podríamos comprobar si 11 es un número par, esto debería de devolver false, de esta forma. Y podríamos hacer otro debajo, spar, por ejemplo, 68, este debería de devolver verdadero porque es múltiple de 2, por tanto spar, y la función devolverá true aquí arriba. Bueno, pues aquí tengo una batería de pruebas para mi colección de funciones doblar, sumar y spar, que yo podría estar perfectamente tomando de otro módulo aparte, y este script únicamente dedicarse a hacer test. Voy a guardar y si no me he equivocado en nada, vamos a ejecutarlo en la terminal. Se han ejecutado 3 tests y todos han pasado correctamente. Si queréis mostrar un poco más de información, podríais ejecutar lo mismo pasándolo en "-v", y en esta ocasión pues os dirá que los tests de doblar se han pasado ok, los de spar también y los de sumar también. Suponiendo que alguno de los tests fallase, por ejemplo este spar fuera un 69 y yo hubiera puesto true y guardase y lo ejecutase, pues como veis me diría que el test spar me falla. Esto es un fallo en toda regla, porque es una assertion que en lugar de devolver false devuelve true. O al revés, como veis aquí, es una assertion error. Y si en lugar de forzar un fallo forzásemos un error, fijaros, voy a venirme aquí y en lugar de decirle que sume A y B con CD, voy a hacer que sume a B con un número 0. Y esto voy a ponerle que, por ejemplo, tendría que devolver a B0, que sabemos que esto va a fallar.
Vamos a guardar, vamos a ejecutarlo. Y como veis, ahora tenemos un error aquí que ya nos indica el type error. Can't convert int object to string implicitly. No se puede convertir un número implícitamente a una cadena para sumárselo, ¿no? Ya nos lo muestra en este momento. Aquí no ha pasado el test. Y luego tenemos el otro que hemos hecho antes que tampoco lo ha pasado. Bien, en esta ocasión vamos a probar métodos de las cadenas de caracteres. Así que voy a crear una batería de pruebas llamada pruebas, métodos, cadenas. Simplemente para practicar. Y dentro vamos a crear test. Vamos a comenzar con un test upper para comprobar si funciona bien el método upper. Por ejemplo, test upper comprobará si self assert equal, si son iguales. Por ejemplo, hola upper, tendría que hacérmelo todo en mayúscula y me debería de devolver exactamente hola de esta forma. Esto de aquí debería de ser igual a esto. También podríamos hacer un test is upper. Y lo que vamos a comprobar aquí, vamos a hacer un self y en esta ocasión un assert true para comprobar si algo devuelve verdadero, y lo que vamos a comprobar es si la cadena hola, todas sus letras son mayúsculas, is upper. De esta forma, como todas son mayúsculas, debería devolver verdadero. Por tanto, esto no debería fallar. Y podríamos hacer lo mismo, pero con un assert false y comprobar, por ejemplo, lo contrario. Si esta cadena de aquí, is upper, es mayúscula, sabremos que no, por tanto nos devolverá falso. Debería de validar el test. Y un test split. Por ejemplo, vamos a declarar una cadena. Hola mundo. Y vamos a comprobar si self assert equal. Y partimos ese split a partir de el espacio. Podríamos ponerlo o no, porque por defecto ya toma el espacio. Y esto devuelve la siguiente lista. Una lista con hola y mundo. ¿De acuerdo? Vamos a guardar. Vamos a ejecutar los tests. Vamos a ver si los pasan. Is upper ok, split ok, upper ok. Se han pasado 3 tests correctamente sin ningún problema.